que entender que cada matrimonio es único, cada matrimonio viene de un contexto diferente. Y si después de enseñar este tema usted se queda así como que con dudas, pues es importante que consulte, que saque una cita, una consejería. Y hoy voy a tratar de enseñar de manera general y tratar de responder algunas preguntas que normalmente se hacen en los matrimonios acerca del divorcio. Y quiero que vayamos todos a Mateo capítulo 19, versículo 3. Mateo. Así que le ruego al Espíritu Santo que me ayude a poder transmitir correctamente esta enseñanza y que usted pueda irse edificado. Vamos a hablar acerca del del divorcio, que tiene que ver con matrimonio, divorcio y nuevas nupcias es el tema. Dice Mateo capítulo 19, cuando lo encuentren digan listo. Mateo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjese, la realidad hoy de los matrimonios es esta: que todos se quieren divorciar por cualquier cosa. En los tiempos de Jesús, en esta época, había dos pensamientos que prevalecían entre los judíos. El pensamiento de la escuela de Hillel, que enseñaba que uno se puede divorciar por cualquier cosa. Por ejemplo, si un hombre decía: no me gusta cómo cocina mi esposa, me divorcio de ella. No me gustó cómo me habló hoy mi esposa, me divorcio de ella. Entonces esta escuela de Hillel era muy permisiva y enseñaba que uno se podía divorciar por cualquier cosa que le molestara de su pareja. Pero había otro pensamiento, que era el pensamiento de la escuela de Shammai, y este pensamiento enseñaba que el único motivo justificado para divorciarse en un matrimonio era que uno de los dos cónyuges incurriera en un adulterio. Y como estas dos corrientes de pensamiento prevalecían entre los judíos, varios estaban dejando a sus esposas por cualquier cosa. Entonces los fariseos llegan y le preguntan a Jesús: ¿es lícito esto? ¿Es permitido esto? Divorciarse por cualquier causa. Y en el versículo 4 dice, ¿me están siguiendo? El versículo 4, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Levanten sus manos y digan: en el principio Dios creó un hombre y una mujer. Mira la respuesta de Jesús. De aquí de tajo está cortando el hecho de que alguien viva en la poligamia. Dice: ¿no saben ustedes cómo fue desde el principio? Por alguna razón vemos a hombres como Isaac, como Jacob, como David, como Salomón tener más de una esposa. Pero eso no nació en el corazón de Dios, sino en el corazón del hombre. Porque al principio, digan todos conmigo, al principio Dios hizo un solo hombre para una sola mujer. Y ese es el plan de Dios en el matrimonio: que en toda mi vida yo me una a una sola mujer, y el hombre y la mujer a un solo hombre. Entonces cuando un hombre y una mujer se juntan, escuche esto, se vuelven una imagen perfecta de Dios. Quiero que escuche esto: Dios en sí mismo tiene tanto masculinidad como feminidad. Y en el hombre Dios puso toda su parte masculina, y en la mujer Dios depositó toda su parte femenina. Cuando ambos se casan, el hombre y la mujer, cuando se juntan en un solo ser, entonces se vuelven la imagen perfecta de Dios: cabeza y corazón, pensamiento y sentimiento, deducción e intuición. Adán, cuando se junta con Eva, no podía dejarla para irse con otra. Primero, porque no había otra. Ni modo que se fuera con una jirafa o con un hipopótamo. No podía irse con otra porque no había otra. Lo mismo para Eva. Eva no podía dejar a Adán para irse detrás
de otro. Esto tiene una aplicación espiritual que nos enseña que en el matrimonio, cuando nos casamos, debemos entrar con este entendimiento. Para mí que ya me casé, no hay otra mujer, solo mi esposa. Para mí que ya me casé, dice la mujer también, no hay otro varón, solo mi esposo, porque así fue al principio. Y en el versículo 5 sigue diciendo: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre. ¿A quién hay que dejar cuando nos casamos? Quiere reducir las broncas cuando se case. No viva ni con su papá ni con su mamá, sino aténgase a las consecuencias. Dígale a su lado: atenta a las consecuencias, papito lindo. ¿Verdad? Quieres estar con tu nana, con tu tata. Además, a los suegros les conviene que sus hijos no vivan con ellos. ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y si usted vive con sus hijos, va a sentir gacho cuando oiga que el marido le está gritando a su hija. Va a sentir feo cuando oiga que la señora no le preparó comida a su hijo. Por eso, ojos que no ven, corazón que no siente. No es sano que un matrimonio nuevo se vaya a vivir con papá y mamá. Por eso dice: y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí Jesús está hablando de la naturaleza del matrimonio. ¿Cuál es la naturaleza del matrimonio? Que los dos son una sola carne. Por eso es que no deben separarse, porque los dos se vuelven uno. Escuche esto: al principio de la creación, la parte femenina o femenina del hombre estaba dentro de él. El primer hombre, Adán, tenía dentro de sí tanto masculinidad como feminidad, y su parte femenina estaba junto a su corazón. Luego Dios lo pone a dormir y le extrae la parte femenina en forma de costilla, y de esa costilla Dios hizo una preciosa mujer. Se la presentó luego a Adán, le presenta a Adán a la mujer, y Adán dijo: oh my God. Esa fue la primera vez que el hombre sintió la unción, cuando vio a la mujer. Y luego, cuando se juntaron a través del pacto matrimonial, Dios volvió a colocar ese miembro que había extraído de Adán nuevamente en él y junto a su corazón. Solo que ahora ya no en forma de costilla, sino en forma de mujer. Si Adán dejaba a su mujer, esto era similar a arrancarse una parte de sí mismo. Era como abrirse, estando vivo y sin anestesia, abrirse nuevamente el costado y arrancarse una costilla. Prueba un día, si no me crees, yo te reto un día. Toma un cuchillo, ábrete el costado sin anestesia y prueba a arrancarte una costilla. Ahí me cuentas qué sientes. No solo te va a doler, lo más posible es que te desangres y te mueras, porque te estás arrancando una parte de ti mismo. ¿Y saben qué? Eso pasa cuando un hombre se separa de su esposa. Eso pasa cuando una esposa se separa de su varón, porque Dios quiso que así fuera, la unión del hombre y la mujer. Por lo tanto, en el versículo 6 dice Jesús, miren el versículo 6: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿No lo separe quién? Siempre, señores, siempre es el hombre el que separa un matrimonio. Quiero que escuchen esto: un divorcio nunca será una obra de Dios. Jamás te atrevas a decir: Dios me lo quitó, Dios me la quitó. Porque según lo que Jesús está enseñando aquí, el único que provoca que un matrimonio deje de funcionar no es Dios, sino el hombre. Un divorcio, por lo tanto, nunca será una obra de Dios, sino una obra de los hombres. Así que ninguno puede decir: Dios me alejó de él o Dios me alejó de ella. Más bien es el hombre y no Dios quien separó un matrimonio. Ahora, ante toda esta disertación, ante toda esta enseñanza tan magistral de nuestro Señor Jesús, los fariseos le vuelven a preguntar en el versículo 7. ¿Sí me están siguiendo? En el versículo 7 le vuelven a preguntar los fariseos a Jesús. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Miren, aquí vemos dos cosas. Primero, estos hombres
con la misma escritura estaban buscando justificar el divorcio. Porque cuando alguien quiere satisfacer su carne, siempre va a buscar un versículo bíblico que justifique su carnalidad. ¿Y por qué no puedo tomar si Jesús mismo convirtió el agua en vino? ¿Verdad? Nos volvemos bíblicos. Cuando queremos hacer algo que nace en nuestra carne, hasta buscamos un versículo que cuadre con lo que nosotros queremos hacer. Ahora, lo segundo, estos hombres, estos fariseos, estaban acomodando la ley a su conveniencia, porque la ley no mandaba que el hombre se divorciara de su esposa. Permitía como una concesión, pero no como un mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás pensando que hay momentos en los que estás obligado a separarte, no es cierto. Un divorcio siempre es una decisión, nunca una obligación. En ningún versículo vamos a encontrar que la Biblia nos mande a divorciarnos. Por lo tanto, el divorcio no es un mandamiento, es algo que nace en el corazón del hombre. Ahora, si ustedes van a la ley de Moisés, tomen nota de esto en Deuteronomio 24, no lo vamos a leer, pero en Deuteronomio 24, ahí se habla sobre la ley del divorcio. Y esta ley decía así, en Deuteronomio 24:1, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Entonces, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Qué bonito, ¿verdad? Una vez que, y luego dice en el versículo 2, una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Eso decía la ley del divorcio en Deuteronomio 24. Ahora, ante esta verdad, escuche, ante esta verdad, los fariseos le preguntan a Jesús, ¿por qué entonces Dios le mandó a Moisés que permitiera el divorcio? Escuche, en la antigua ley se permitía el divorcio. Y los fariseos tientan a Jesús preguntándole, ¿por qué Moisés permitió? Si tú dices que en el principio son una sola carne y no se deben separar, ¿por qué entonces Moisés permite el divorcio? Y Jesús responde magistralmente en el versículo 8. Dice el versículo 8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Por qué Dios permitió el divorcio? Por la dureza del corazón. Levanta tus manos y vas a repetir conmigo. El divorcio siempre es provocado por la dureza del corazón. Oiga, bíblicamente, esta es la primera razón por la que existe un divorcio en un matrimonio. Porque uno de los dos cónyuges endureció su corazón hacia Dios y hacia su pareja. Por eso les decía, Dios no es el que hace que se termine un matrimonio, sino los hombres. Y aquí es prudente preguntarnos, ¿qué es lo que puede endurecer el corazón del hombre hacia su cónyuge para ya no querer estar con él? Primero, la maldad. Digan todos conmigo, la maldad. Un corazón que se llena de maldad se va a volver duro hacia Dios, es al cónyuge. Yo no me explico cómo un hombre simple y sencillamente de la noche a la mañana desaparece y deja abandonada a una mujer con sus 3 hijos. O sea, a mí no me cabe en la cabeza. Yo un día que no veo a mis hijos me siento mal. Yo soy muy casero. Estoy acostumbrado a ver diario a mis hijos, estar diario con ellos, estar diario con mi esposa. Cuando yo paso un día con mucho trabajo, que salí muy temprano y cuando llego mis hijos ya están dormidos, yo me siento mal de decir, hoy no platicamos, no jugamos. Y no me cabe en la cabeza cómo hay hombres que sencillamente se van y dejan una esposa con 3 hijos, con 4 hijos, con 5 hijos. ¿Sabe qué es lo que provoca esto? La dureza del corazón del hombre. La maldad en el corazón provoca que un corazón se vuelva duro hacia nuestro cónyuge. Pero también nos puede endurecer el corazón hacia nuestra pareja cuando nos han sido infieles. Cuando uno de los dos ha sido infiel, ha caído en adulterio, eso provoca, o eso puede provocar que el corazón del cónyuge traicionado se vuelva duro y ya no quiera estar con su pareja.
En Proverbios 6:34, en la traducción viviente, dice que el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza. No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. Entonces la infidelidad en nuestro matrimonio puede endurecer el corazón de nuestra pareja para ya no querer estar con nosotros. Pero también la incredulidad. En Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice que guardemos nuestro corazón de que se llene de incredulidad y entonces se aleje del Dios vivo. Ahora, ¿por qué el corazón de un cónyuge se puede llenar de incredulidad hacia su pareja? Pues por las constantes mentiras de su pareja. Hoy voy a llegar a las 8 y llega hasta las 11, ¿verdad? Amor, este fin de semana te voy a invitar al cine. Y nanáis. Y las constantes mentiras. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Y no cambia. Pues esas constantes mentiras de la pareja empiezan a endurecer el corazón de su cónyuge hasta que se vuelve duro como una roca y ya no quiere estar más con él o con ella. Pero también el maltrato físico y emocional hace que el corazón de nuestra pareja se vaya poniendo duro como una roca. Una persona que maltrata física y verbalmente a su cónyuge cada día hace que su pareja endurezca su corazón hasta que ya no quiera estar más con él o con ella. Así que escuche, no crea que su pareja va a estar siempre ahí con usted, porque cuando el corazón se endurece, lo que sigue es el divorcio. Por eso Jesús dijo que en la ley de Moisés se permitió el divorcio a causa de la dureza del corazón de los hombres, pero en ningún momento dice que donde haya dureza necesariamente tiene que haber un divorcio. No, porque Jesús dijo, es cierto, Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón, mas al principio no fue así. Jesús está dejando en claro, aunque la ley dice que se pueden divorciar por la dureza del corazón, yo les digo, al principio no fue así. Y lo que importa son siempre los principios. ¿Y cómo fue al principio? Pues los que se unen serán una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y el hombre también soy yo y eres tú. O sea que Dios dice, ni siquiera tú mismo puedes separar tu propio matrimonio, porque yo fui quien lo uní. Ahora quizá alguien aquí podrá decir, pastor, realmente mi corazón se ha endurecido hacia mi pareja. ¿Es momento de dejarlo? Yo le respondería con otra pregunta antes de que usted, si está pensando separarse, divorciarse, yo quisiera que respondiéramos a esta pregunta. ¿Qué opina Dios acerca del divorcio? ¿Qué opina Dios? Porque una cosa es la ley, lo que la ley dice, pero otra cosa es lo que Dios opina. ¿Qué opina Dios acerca del divorcio? Yo quiero leerles Malaquías 2:15 y se lo quiero leer si usted quiere buscarlo, pero yo lo voy a leer en la traducción viviente, porque en Malaquías capítulo 2 versículo 15 nos dice qué es lo que Dios opina acerca del matrimonio. Te había mandado a tu correo las traducciones. Entonces, si es que aparece en la pantalla, puede leer conmigo esta versión. Si no, lean su Biblia y escuche la versión que yo tengo aquí. ¿Qué opina Dios acerca del matrimonio? Malaquías 2:15. Dice Dios: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Así que échenle ganas con sus hijos, amados. Tengan todos los que puedan. Por eso, oigan, por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Y luego nos da la opinión de Dios acerca del divorcio. Pues yo, ¿quién yo? Dios. Pues yo, ¿qué más dice? ¿Cuál es la opinión de Dios acerca del divorcio? Pues yo odio el divorcio. Dile a tu lado, aunque nos cale, así es. Dios odia el divorcio. Dice el Señor. Luego sigue diciendo: divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Levanta tus manos y di: hoy tenemos que reconocer
Ahora diga, hoy tengo que reconocer que Dios odia el divorcio. ¿Cuál es la opinión de Dios acerca del divorcio? Ahora escuchen esto. Una cosa es que Dios odia el divorcio y otra cosa es el divorciado. O sea, no es lo mismo el divorcio que el divorciado. Aunque Dios odia el divorcio, Dios ama y sigue amando a los que se han divorciado. Como un padre que ama a su hijo drogadicto, pero odia la droga que está destruyendo a su hijo. Así también Dios ama a los que se han divorciado, pero odia el acto de un divorcio, porque por ese acto hoy la sociedad está hundida en muchos males. Yo no estoy enseñando que Dios, yo no estoy diciendo en ningún momento, no me malentienda, que si tú te divorciaste Dios te odia, no. Pero Dios odia el acto, Dios odia la acción, aunque ama y puede restaurar y puede volver a levantar a gente que se ha divorciado. Pero no podemos negar que la opinión de Dios acerca del divorcio es que Dios lo odia. Y como Dios no está a favor del divorcio, entonces los matrimonios tenemos que luchar por permanecer unidos. Hay que luchar. Díganle de su lado, hay que luchar. Miren, estar juntos requiere que luchemos. Ahora, hablando otra vez de la dureza del corazón. Alguien que diga, pastor, pero yo tengo duro el corazón. Pues quiero decirles que en Ezequiel 36, 26, Dios dice, yo te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. ¿Qué quiere decir? Que un corazón que ha sido endurecido, solo Dios lo puede volver a ablandar. Por eso usted tiene que orar a Dios para que quite todas las piedras que su pareja ha puesto sobre su corazón. Porque un corazón endurecido siempre provocará una separación. Ahora, lo que Jesús, vuélvanse a Mateo 19, regrésense a Mateo capítulo 19. Miren, lo que Jesús va a decir a continuación le va a volar la cabeza a todos. O sea, seguimos vuélvanse a ubicar en este momento. Le preguntan, ¿es lícito no divorciarse? Jesús explica, al principio no fue así, aunque hoy se permita, por la dureza del corazón se permite. Y ahora lo que está a punto de decir Jesús va a poner a temblar a todos. Estamos en el capítulo 19 de Mateo, versículo 19. Miren lo que dice a continuación Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Uy, Dios mío, qué versículo tan complicado. De verdad, ese es un versículo bien complicado de entender. Pero espero que Dios me ayude y el Espíritu Santo nos revele hoy. Hay tres posibles interpretaciones para estos versículos tan difíciles de entender. La primera es que Jesús estaba enseñando que la única causa que justifica un divorcio para luego casarse con alguien más y ser bendito es que en el primer divorcio haya habido un adulterio. Esa es la primera interpretación, que es lo que también enseñaba la escuela de Shammai. La única salida de un matrimonio es que uno de los dos cónyuges haya incurrido en adulterio. En ese caso, puedes divorciarte, puedes separarte y puedes volver a casarte. Esa es la primera interpretación de estos versículos. La segunda interpretación es que cuando Jesús dice por causa de fornicación, ni siquiera incluye el adulterio, sino que es la palabra porneía, que traducido al castellano significa una relación sexual con un pariente cercano. Entonces, desde esta postura, Jesús está diciendo que la única razón para que alguien se separe de su pareja ni siquiera es el adulterio, sino únicamente el hecho, por ejemplo, de que un sobrino se haya casado con su tía. En este caso, dice Jesús y dice esta postura, deben separarse. Y esto, si usted quiere leer más acerca de con quién no se debe casar de sus parientes, está en Levítico capítulo 18. Ahí en Levítico 18 está toda una lista. No te cases con tu tía, ni con tu primo, ni con la hermana de tu tía. Lean Levítico 18 y esa ley sigue vigente. Parientes cercanos con los que no debemos casarnos porque es abominación. Y entonces en esa segunda interpretación se dice eso,
que el adulterio no es una causa para separarse, a no ser que los que se unieron en matrimonio hayan sido parientes cercanos. Y la tercera interpretación, que a mi juicio, y ahorita les voy a explicar por qué, a mi juicio es la más acertada, es que lo que Jesús está enseñando aquí, o lo que Jesús está haciendo aquí, es levantarles la norma, aunque sabe que no siempre somos capaces de cumplirla. Pero su principal objetivo al levantar la norma es llevarnos a poner especial cuidado en nuestro matrimonio. Jesús vino a levantar, miren, Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla, pero además vino a levantar la norma. Por ejemplo, la ley dice, no adulterarás, y Jesús dice, pues yo les voy a levantar la norma. Si tú miras a una mujer con codicia, eso ya es adulterio. O sea, levantó la norma Jesús. La ley dice ojo por ojo y diente por diente. Viene Jesús y dice, pues yo les levanto la norma. Si te dan en un cachete, pon el otro para que igual te den. O sea, él estaba levantando la norma. La ley dice, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo, dice Jesús, les voy a levantar la norma. No solo me vas a amar a tu prójimo, también vas a amar a tu enemigo. Digan conmigo, Jesús levantó la norma. Ahora, Jesús sabía, y lo vamos a ver por la respuesta de los discípulos, Jesús sabía que levantar la norma era casi imposible que nosotros la cumpliéramos. Pero el simple hecho de levantar la norma iba a influenciarnos, a motivarnos, a poner especial cuidado en nuestro matrimonio. Como en una escuela, no es lo mismo si te dicen la mínima probatoria es 6, entonces tú te esfuerzas para sacar un 6. Pero ¿qué tal si te dicen la mínima probatoria es 9? Entonces te esfuerzas más. Por eso Jesús, si dice, sí, esa ley, ahí está, respétenla. Entonces los hombres no se iban a esforzar por guardar su matrimonio. ¿Para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Total, hay una ley que me permite divorciarme y volver a casarme. Por eso Jesús levanta la norma. ¿Para qué? Para que pongamos especial cuidado y luchemos y nos humillemos si es necesario por mantenernos unidos. Ahora, mire ante la norma lo que responden los discípulos en el versículo 10. Dice el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los discípulos, qué bonito, de verdad que espirituales. O sea, eso es en lugar de decir, Señor, gracias por el consejo, gracias, Señor, por la cátedra, qué espiritual. No, ellos dicen, pues mejor no me caso. Esto es como que le hubieran dicho a Jesús, esto es como que si ellos le hubieran dicho a Jesús cuando Jesús les dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niegues a sí mismo y sígame. Y que uno hubiera dicho, entonces no conviene seguirte. Así también en lo que respecta al matrimonio, ¿por qué los discípulos pensaron esto? Porque ni ellos estaban seguros de poder cumplir con la norma tan alta que Jesús había puesto. Pero precisamente por eso Jesús levantó la norma para que primeramente, escuche, aprendamos a depender de Él. Y que sin Jesús no vamos a poder estar unidos en el matrimonio. Levanta tus manos y di, sin Él no podemos. Dígalo más fuerte, sin Él no podemos. Por eso en el versículo 11 Jesús le responde a los discípulos. En el versículo 11, ¿sí me están siguiendo? Versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. ¿Quién es un eunuco? Una persona que está castrada. Y Jesús dice, hay eunucos que nacieron eunucos, o sea, nacieron sin sus partes, sus órganos sexuales. Luego dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, o sea, los hombres los castraron, ¿verdad? Yo creo que aquí ninguno quisiéramos ser eunuco por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Luego dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Se lo explico en maneras sencillas. Lo que Jesús quiso decir con esto es, el que no tenga el don de continencia, no le conviene quedarse solo, sino que debe casarse. Digan conmigo, casarse.
Dile de tu lado, ¿ya te casaste? ¿O ya te cansaste? ¿Verdad? Porque algunos en su estado civil, en lugar de poner casado, ponen cansado. Estado civil, cansada.